Y la segunda bestia requería que toda persona, pequeña y grande, rica y pobre, libre y esclava, recibiera una marca en su mano derecha o en su frente, para que nadie pudiera comprar ni vender a menos que tenía la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Qué haría si le tocase vivir una situación tan extrema como la que se relata en estos versos de la Biblia? Seguramente, en una primera reacción, la mayoría de los creyentes diría: no, jamás aceptaría la marca de la bestia en mi cuerpo. Pero vamos a tratar de comprender mejor el problema llevándolo a un hecho real. Y para eso vamos a plantear el siguiente escenario. Han pasado 3 meses desde que el anticristo anunció la marca del 666 para realizar cualquier transacción en el mundo. Ninguna operación comercial puede ser realizada por la población si no se cumple con el requisito de la marca. La escasez impera en el planeta. Las economías mundiales están quebradas y los pocos recursos que hay solo pueden ser utilizados por los marcados. El mundo entero se encuentra viviendo en una tribulación sin precedentes. Y allí te encuentras tú, resistiendo al enemigo, porque eres un conocedor de la palabra de Dios. Y sabes que desde el momento en que aceptas el 666, estarás apartado eternamente de Dios. En un principio, la tolerancia fue bastante buena, pero los días pasaron y ya no quedan provisiones en tu hogar. La alacena está vacía, no hay comida ni bebida. La desesperación se agiganta por el hambre. Ya la debilidad del cuerpo consume la mente y lo pone en una encrucijada, ante una decisión simple pero fatal. La solución es tan fácil. Tan solo se trata de dejarse marcar, y entonces podría tener un plato de comida todos los días, y cesaría por completo la persecución a causa de la fe. Nuestra generación está acostumbrada mayormente a la libertad de expresión, donde puede practicar su fe y compartirla con otros sin restricciones, y hasta podemos realizar cultos en las calles. Eso nos hace pensar de que probablemente estemos muy lejos de tener conciencia de la dimensión del conflicto que se observa en el capítulo 13 del Apocalipsis, salvo, claro está, los hermanos en la fe que viven en países donde ser cristiano le conduce directo a la cárcel o al final de su vida aquí en la tierra. Es probable que como creyentes, y esto resulta entendible, nuestras experiencias más fuertes de persecución a causa de la fe no pase más que de alguna simple burla de familiares o amigos. La Biblia nos arroja serias advertencias para los cristianos que deban atravesar el tiempo del reinado del anticristo. En Lucas 21:36, Jesús dijo: «Velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre». El Señor culmina uno de sus sermones realizando un importante aviso sobre la gran tribulación que vendría y de su segunda venida. Aquí debemos estar atentos, porque Jesús nos está hablando también de una salida, una liberación de todo este panorama sombrío. Es por ello que nos encomienda que procuremos ser tenidos por dignos, y para eso nos da 2 premisas: velar y orar, lo que significa, por un lado, estar atentos a lo que acontece, siempre bajo la guía de la palabra, y por lo tanto quiere decir el no descuidarnos de los asuntos del Padre. Y por otro lado, nos pide mantener una firme comunión con Dios por medio de la intimidad que nos otorga la oración. En Apocalipsis 3:10 dice el Señor:
por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Esta promesa de Dios es para nosotros hoy. Jesús nos insta a guardar sus enseñanzas, a seguir sus instrucciones. Una vez más nos habla de la enorme prueba que vendrá para todos, pero a su vez nos anima, anunciando que nos guardará si estamos en Él. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca, dice en Apocalipsis 1:3. El mensaje de las Sagradas Escrituras nos insta a no apartarnos de Dios, porque eso trae recompensas. Miremos el ejemplo de Lot y su familia, que fueron sacados de Sodoma antes de que Dios desatara sus juicios sobre esa ciudad y también sobre Gomorra. De la misma forma, el pueblo de Dios debe tener la confianza en que Él traerá liberación. La Biblia nos muestra que Lot era un hombre justo, que sufría por todo el mal que veía en la sociedad, algo parecido a lo que los cristianos de hoy experimentan ante el mundo actual. La palabra dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. La interpretación escatológica más difundida a este texto sostiene que el anticristo no puede ejercer sus planes maléficos en el mundo hasta que el pueblo del Señor sea levantado. Por eso concluimos que es la Iglesia de Cristo el freno que tiene el adversario. A pesar de que la Iglesia del Señor sea liberada en ese tiempo, esto no significa que pueda llegar a coexistir y hasta reconocer al anticristo mientras comienza su itinerario rumbo al liderazgo mundial. Como reflexionábamos al comienzo de este video, no será nada fácil mantenerse fiel a Dios para los que vivan durante la persecución del anticristo. Será un momento muy extremo para los creyentes. Por eso el Señor Jesús nos anima a que vivamos en comunión con Él, velando y orando en todo tiempo. Pero Dios también hace una firme promesa para los que vivan el tiempo de la tribulación, sobre aquellos que darán su vida por Jesús, negándose a adorar al anticristo. Pues mucha gente aceptará al Señor Jesucristo como Salvador durante esos días. Ellos son vistos como los mártires de Dios, así como lo fueron los primeros discípulos de Cristo, que sufrieron muertes violentas a causa del Evangelio. Ellos son llamados los santos de la tribulación. El apóstol Juan describe que le fue revelada una visión del cielo, donde ve un gran número de estos santos que han sido martirizados por el anticristo. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Cuando Juan pregunta quiénes son, se le dice: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. El profeta Daniel nos relata en el Antiguo Testamento una visión semejante a la de Juan, de cómo veía al anticristo haciendo guerra contra los santos y los vencía. Pero Daniel continúa con el desarrollo de la visión, declarando cómo los santos de Dios finalmente triunfarían. Vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. En aquellos días de terrible tribulación, el Evangelio seguirá siendo predicado,
La palabra nos habla de hombres que Dios levantará, los 144.000 escogidos, quienes son misioneros de origen judío que serán redimidos en el período de la tribulación. También la Biblia habla de los 2 testigos que profetizarán durante 1260 días, lo que equivale a 3 años y medio, y que realizarán grandes milagros de Dios. Por todo lo visto, sabemos que como Iglesia de Cristo debemos esforzarnos, porque vaya que sí vale la pena seguir a Jesús. Aunque muchas veces en el presente pasemos momentos amargos, en Apocalipsis 21:4 el Señor nos arroja claridad sobre el futuro eterno que nos espera. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron.